Bien, en este momento voy a empezar a exponer aspectos fundamentales, aunque en el caso del secreto de la acumulación originaria de capital ya lo he hecho, de los otros 6 subtemas o subtítulos que Marx desarrolla en este capítulo 24 referido a la acumulación originaria de capital. No sin antes volver a retomar lo último que decía en el caso de la acumulación originaria de capital, en esto del secreto. El secreto de la acumulación entonces consiste o está en que se formaron, se diferenciaron esos dos grupos de personas porque unos poseían y otros eran desposeídos. Esto ustedes lo van a ir a encontrar en la lectura de su texto. También al principio de la exposición anterior yo les decía que el dinero no es capital, la mercancía no es capital, sino que el dinero se convierte en capital cuando surge ese proceso de producción, de revalorización, cuando se están produciendo las mercancías. Mirábamos lo que era la mercancía también. Entonces, aquí yo voy a retomar en el sentido de decir que ni el dinero ni las mercancías van a ser capital. Pero para que el dinero, los medios de producción, las mercancías se conviertan en capital, van a ocurrir o se va a dar una serie de situaciones, pero fundamentalmente se pueden resumir en dos aspectos. De una parte, la existencia que habíamos dicho de los empresarios o capitalistas, y de otra parte lo que son los obreros y los o asalariados, como se les conoce. Y una vez esto definido, han de enfrentarse y que van a entrar en contacto como dos clases que son poseedoras de mercancías, pero de mercancías diferentes. De una parte, en el caso del capitalista, pues obviamente el capital es su mercancía, y en otra dimensión, en el caso de la fuerza de trabajo, pues su mercancía va a estar constituida por lo que es la fuerza de trabajo. Entonces, aquí también hay que mencionar de que cuando los siervos, los campesinos, son despojados de su tierra, se convierten de alguna manera, así un poco entre comillas, en obreros libres. Libres en el sentido de que dejaron de ser esclavos o dejaron de ser siervos y que por lo tanto se convierten en vendedores de esa fuerza de trabajo. Aquí estamos viendo entonces que ese enfrentamiento, esa polarización que se da entre estos dos grupos sociales, se va a dar las dos condiciones fundamentales para la existencia de la producción capitalista. Es decir, o dicho lo mismo, en otras palabras, que el régimen del capital o el régimen capitalista presupone el divorcio, la separación entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo. Esto ustedes lo tienen que leer varias veces para captar. Yo solo les estoy dejando la idea fundamental de esto, que cuando esta situación ocurre y el régimen del capital ya camina por sus propios medios, podemos decir entonces que ese proceso de la acumulación originaria de capital, que fue el punto de su partida,
que el proceso que va a engendrar o que va a dar lugar al nacimiento del capitalismo va a ser el proceso de disociación, lo que decía anteriormente, y las condiciones de su trabajo, en general de sus medios de su producción. Por eso es que Marx nos dice que la acumulación originaria de capital no es otra cosa más que ese proceso histórico de disociación, de separación, de divorcio entre el productor directo, que puede ser el campesino, un siervo o incluso tal vez el obrero, sobre sus medios de producción. En tal sentido, la acumulación originaria se le llama originaria porque es o forma lo que se llama la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción. Aquí entonces nosotros vamos a encontrar de que todo ese proceso de la acumulación originaria de capital y fundamentalmente lo que es el secreto de la acumulación originaria de capital va a estar fundamentada en la expropiación de la tierra o del productor rural, del campesino, para que dejarlo desprovisto de ese medio de producción y por lo tanto convertirse posteriormente en vendedor de su fuerza de trabajo. Yo dejaría entonces esto del secreto de la acumulación originaria de capital como el elemento fundamental a partir del cual entonces después siguieron dándose otros elementos que van a dar lugar a la acumulación originaria de capital y a la existencia del régimen de producción capitalista. El segundo elemento que Marx nos desarrolla en el capítulo 24 es lo que él denomina cómo fue expropiada. Solo lo voy a poner así por cuestiones de tiempo. Cómo fue expropiada de la tierra el productor directo. ¿Cómo fue expropiada de la tierra el productor directo o la población rural? Fíjense que aquí, esta es una pregunta. ¿Cómo fue expropiado de la tierra el productor rural? Y como decíamos anteriormente, en el secreto de la acumulación originaria puede ser cualquier cosa, menos los métodos idílicos como los apologistas del capitalismo nos lo presentan. Fue algo, voy a utilizar esta palabra no tan académica, fue algo terrible que sucedió, ¿verdad? Los métodos, la forma, cómo fue expropiada de la tierra. Si ustedes son poseedores de tierra, ustedes no van a dejar su tierra porque yo les vaya a decir, por ejemplo, miren, señores campesinos, dejen de trabajar su tierra y vénganse a trabajar aquí a mi fábrica o a mi empresa. Obviamente, también yo he recalcado mucho esto, no son las empresas ni las condiciones de cómo hoy vemos el capitalismo. No, esa forma de cómo fue expropiada de la tierra el productor rural fue un proceso sumamente violento. Y ustedes van a encontrar en toda la lectura del capítulo 24 que Marx, como ya dijimos anteriormente, se recuerdan que él estudió el capitalismo en su hogar clásico, que era Inglaterra, van a encontrar que todo lo que él utiliza como fundamentación para sustentar sus tesis están referidas a Inglaterra. Entonces, la tierra va a ser despojada del campesino, pero no con buenas palabras, sino que va a ser de una manera violenta. Yo les dejo esto aquí, ¿verdad? Para que la idea es de cómo, la manera, los métodos que utilizaron en esa época para llevar a cabo ese proceso de expropiación. El tercer elemento que Marx nos desarrolla
en el capítulo 24, solo lo voy a poner acá también, es que se dictó por parte del Estado capitalista de ese momento una serie de leyes, una legislación sangrienta, sabemos que es el punto 3, una serie de leyes o una legislación sangrienta, que está enfocada, esta legislación, en contra de los expropiados. Este conjunto de leyes se dictan más o menos a finales del siglo XV, 1400 y algo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, sucede en Inglaterra. Fíjense que ustedes se van a encontrar ahí en la lectura de que fueron leyes totalmente inhumanas, sangrientas, como lo subraya Marx en el punto 3 del capítulo donde a los campesinos prácticamente se les persiguió, se les cazaba, como haciendo un pequeño símil ahí, como cazar a un animal, digamos. ¿Para qué? Para llevarlos a trabajar a las nacientes fábricas, empresas del capitalismo. Yo solo quisiera mencionar aquí en Guatemala, no hace mucho tiempo, hasta el año de 1944, por eso digo no hace mucho tiempo, son más o menos 80 años, se dictaron una serie de leyes también. Una serie de leyes donde a los no poseedores de medios de producción se les obligaba a ir a trabajar a las fincas de café. Fíjense que no era una casualidad de que en ese momento la tecnología que existía en ese momento era el telégrafo. Y no era casualidad que el telégrafo, el aparato ese, existía en las direcciones generales de policía y en las fincas de las grandes tierras de los terratenientes de ese entonces. Entonces, ¿qué sucedía? Había una comunicación ahí entre el dueño de la finca, yo, por ejemplo, era el dueño de una finca donde se cultivaba café, y le hablaba al director, qué sé yo, del jefe de la policía, que necesitaba 100 trabajadores. Entonces, el jefe de policía lo que hacía era ir a capturar, a apresar a los que miraba en las calles, ¿verdad? Y juntamente con esto se emitió lo que se llamó la ley de la vagancia. Este anda en la calle es un vago, ¿verdad? Pero no era tal cosa que fuera vago, sino que se le estigmatizaba de esa manera, este vago, y hay que mandarlo a trabajar allá a la finca de café. También aquí en Guatemala, hasta 1944, existió eso que se llamó el boleto de los jornaleros, que en esencia el boleto de jornalero era... yo he tenido oportunidad de conocerla, era una boleta, ¿verdad? Donde al capturado, digamos, o al forzado a ir a trabajar a la finca, yo, dueño de la finca, tenía una tienda ahí en el casco de la finca, se llama, y le iba apuntando ahí que le daba azúcar, que le daba frijol, que le daba café, etcétera, pero también le prestaba dinero, ¿verdad? Y era una deuda que se morían ellos, ¿verdad? Y no la pagaban. ¿Por qué? Porque los salarios eran muy bajos, no les alcanzaba para cubrir todo eso. Y esta deuda entonces era redimida por los hijos, las generaciones que venían, se iba trasladando o traspasando de una generación a otra, porque también estas leyes estuvieron enfocadas a la reducción del salario. Todo esto sucedió, y yo diría que todavía hoy en día como que siguen habiendo estos aspectos que Marx analizó allá en el siglo XIX,
acá en Guatemala, ¿verdad? Donde los campesinos, hoy en día, se los decía en una de las exposiciones anteriores, sigue siendo despojado de su tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para obligarlo a ser vendedor de esa fuerza de trabajo. El otro elemento que se toca en el capítulo 24 es lo que se llama la génesis. Génesis del arrendatario capitalista. La génesis del arrendatario esta pizarra no le llega pero ni a la décima parte de las que usamos allá en la universidad, pero por lo menos nos está sacando un poco de apuros. Arrendatario capitalista. Génesis. Ustedes van a ir a buscar en el diccionario qué significa la palabra génesis. Dice del arrendatario capitalista. Aquí, cuando hablamos de la génesis del arrendatario capitalista, estamos diciendo cómo se empezó a formar esa forma de arrendamiento capitalista. Y fundamentalmente ustedes van a encontrar en su lectura, lo pueden anotar, cómo fue que surgieron, cómo fue que surgieron los primeros capitalistas. Es decir, que la génesis del arrendatario capitalista gira en torno aquí, podríamos decir, al pago de la renta en dinero de la tierra, pero al mismo tiempo dio lugar a la aparición o al surgimiento de los primeros capitalistas. Como ya les he repetido en más de una ocasión, se van a encontrar ustedes ahí en el texto de que en Inglaterra, porque fue el hogar clásico del capitalismo, el hogar clásico en ese momento, la primera forma bajo la que representa el arrendamiento capitalista es lo que se llama el bailiff o siervo. Y ahí van a ir encontrando ustedes una serie de desagregaciones que van a ir cambiando. Pero lo importante de señalar acá es que surgen los primeros capitalistas y las primeras formas de cómo se dio, en quiénes se dieron esas formas de arrendamiento que se dio sobre la tierra. Bueno, yo creo que eso sería lo a destacar ahí, y con su lectura pues ustedes van a reforzar esta idea que les doy. El quinto elemento es lo que se llama la influencia inversa. La influencia, este sería el número 5, la influencia inversa de la revolución agrícola sobre la industria. Después dice aquí formación del mercado interior. Les voy a explicar brevemente la idea, formación del mercado interior. Bien, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la principal actividad económica en el feudalismo era la agricultura, pero ya cuando nace el régimen de producción capitalista, se va a dar un proceso, como quien dice, inverso o de preponderancia, en este caso de la industria sobre la agricultura. Va a haber inicios de procesos de transformación de carácter industrial, pero lo importante de señalar acá es que la industria va a empezar a desarrollarse, ¿verdad? Y a crecer hasta convertirse en la gran industria que tenemos en este momento.
Esto va a dar lugar a eso que se llama la formación del mercado interior. Se lo voy a decir así de esta manera también, solo para que tengan una idea. Esto se desarrolla en el curso introductorio de Economía Política. El mercado interior, voy a poner el caso de Guatemala. Conocemos los límites geográficos de Guatemala, ¿va? Entonces, podemos decir que el mercado interior de un país se refiere a su territorio. El mercado interior de Guatemala es su territorio, lo interior, o mercado doméstico, como se le llama. Entonces, cuando la agricultura va dejando de tener, digamos, esa importancia, va a dar lugar esto a la formación del mercado interior. Obviamente que el mercado interior no se refiere solamente a lo que es la cuestión puramente de carácter geográfico, sino que al incremento de la productividad, al incremento de la división social del trabajo, al incremento del intercambio de las relaciones monetarias mercantiles. Todos esos elementos forman parte del mercado interior. Que el mercado interior entonces va a estar determinado por una serie de factores y una serie de elementos que van a ser necesarios para que posteriormente se vaya formando lo que se denominó el capital industrial, es decir, ya el capital industrial que tiene relación con la industria. Obviamente existen otros elementos también, pero yo lo dejaría hasta aquí nada más, que el mercado interior fue sumamente importante para el desarrollo de lo que es el capital industrial. El otro elemento es la génesis del capitalista industrial, sería el punto número 6, génesis del capitalista industrial. Capitalista industrial. Fíjense que acá las actividades que desarrolla un empresario, un capitalista, digamos, así son variadas. Existen los que se dedican obviamente a la agricultura, a la industria, al comercio, a una serie de actividades. Pero aquí lo que interesa señalar es que con todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, va a surgir el capitalista industrial. ¿Cómo es que surge ese capitalista industrial? Es decir, implica también esto el abandono paulatino de otra serie de actividades para concentrar la producción, para concentrar la compra y venta de fuerza de trabajo en lo que va a ser la industria, aunque, como sabemos, pues en el momento actual, Guatemala es un país que se dice un país todavía subdesarrollado, donde el desarrollo de la industria pues todavía es insignificante en comparación con esa industria que se desarrolla en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos, Francia, Italia, etc. Pero aquí lo importante es que los elementos anteriores, los 5 elementos anteriores que nosotros hemos visto acá, van a dar lugar también al surgimiento del capitalista industrial. Se observa en el país también de que cada vez más pues la fuerza de trabajo, y esto se puede medir, la fuerza de trabajo que participa en la actividad ya sea agrícola o de carácter industrial, pues como que cada día va teniendo más importancia en el sector de la industria. Yo dejaría esto acá con la siguiente sugerencia, con la siguiente observación. Ha sido la exposición de esto del modo de producción feudal y de la llamada acumulación originaria de capital, la exposición, repito, la forma en que hemos expuesto esto, una situación que nos tomó de sorpresa, y en la cual nosotros no estábamos preparados para ello. Pero lo importante no es señalar eso, lo importante es que nosotros como docentes
Y en el caso particular mío, como profesor de ustedes del curso de Socioeconomía Política, he hecho todo el esfuerzo para que ustedes tengan todos estos elementos de referencia en el momento en que vayan a leer su texto. Ha sido una experiencia tanto para ustedes como para nosotros. Ha sido una nueva experiencia que yo creo que en el futuro va a haber que seguirla impulsando, va a haber que seguirla fortaleciendo, porque si se da una situación como inesperada como la que ocurrió, pues yo creo que estaríamos preparados de una mejor manera. Así es que termino diciéndoles, tienen que ir a leer ese texto. El examen final sobre los dos temas que he desarrollado está programado para el 14 de mayo. Les vuelvo a sugerir la interacción también con nosotros en cuanto a dudas, preguntas o alguna impresión que ustedes quieran sobre el particular. Desde ya entonces, buena suerte y a estudiar y a cuidarse también de esta situación de emergencia que estamos viendo. Hasta pronto.